내 영혼아, Alma mía, sé sincera en devoción y compasiva en comunión. 은혜와 자비가 풍성하신 하나님, Padre Dios, que eres lleno de la gracia y de la misericordia, tú nos has tomado a todos nosotros pecadores y te damos gracias por ello. Y te damos gracias por hacernos vivir a través del sacrificio de la cruz. Y ayuda, Señor, que en esta hora podamos entregar este culto con corazón verdadero. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. 더러운 죄 희게 하는 능력을 그대는 참으지
이 시간 주님의 보혈의 공로를 힘입어 Y en esta hora revistámonos de la sangre de Cristo y oremos en arrepentimiento. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, tu gracia y nos has enviado, Señor, a tu Hijo para poder que nosotros podamos vivir. Padre Dios, ayuda, Señor, a tener un corazón humilde cada día delante tuyo. Padre Dios, nosotros, Señor, confesamos que no tenemos nada delante tuyo, que en cambio es todo lo opuesto, Señor, que vamos en contra tuyo, Señor, que contra tu iglesia, Señor, y contra, Señor, todas las cosas que vienen de ti. Padre Dios, ayudan, Señor, a cada uno de nosotros a tener ese corazón sincero delante tuyo. Padre Dios, nosotros no hay nada, Señor, que pueda estar contigo, pero tú, Señor, por quién eres tú, por tu amor, Señor, nos has dado la oportunidad, Señor, de vivir, de poder mirarte a ti, Señor, de poder estar junto contigo. Padre Dios, ayudan, Señor, a conocer más, Señor, cuánto, Señor, tú deseas estar con nosotros y saber la gracia que nos has dado. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias porque a través de tu llamado hemos venido delante tuyo en esta hora. Padre Dios, el hecho de que tú recibas nuestro culto es nuestra gloria, nuestra bendición y vida. Padre Dios, ayuda, Señor, que este culto sea en el cual podamos glorificar tu nombre. Padre Dios, nosotros creemos de que tú eres la luz en medio de toda nuestra oscuridad. Padre Dios, tú has permitido, Señor, toda esa dificultad, incluso si estamos en medio de toda dificultad y eso, pero tú estarás con nosotros porque tú eres luz y ayúdanos, Señor, a ver tu gloria en medio de todos esos momentos. Padre Dios, te queremos pedir por el obispo para que le des la fuerza y el poder, incluso en medio de toda esta dificultad, ahora dentro de nuestra iglesia, porque él le ha sostenido a través de tu gracia y de tu humildad. Padre Dios, ayuda, Señor, y llénalo a él con todo amor y toda gracia y fuerza que necesita. Padre Dios, el día de hoy nosotros, el día de hoy compartiremos y tendremos la Santa Cena conmemorando esa sangre, preciosa sangre que tú has derramado y nos has dado a nosotros la vida. Tú has dicho sobre tu Hijo que este es aquel que tú te complazcas. Padre Dios, Jesús, que por nuestros pecados, quien derramó la sangre, 주먹으로 치며 우리를 que nos amó hasta el punto en el cual Él recibió todo tipo de dificultad y todo tipo de dolor, y la verdad es que no podemos decir ninguna palabras para poder dar gracias a esto, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지, Padre Dios, 받은 그 은혜와 a través de la gracia y el amor que nos has dado, hemos venido, Señor, con nuestras ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de sacrificio. Ayuda, Señor, a cada uno de ellos y a todas sus familias. 교회의 재정이 어려울 Da la bendición que viene de ti y ayuda, Señor, que en medio de toda dificultad entre nuestra iglesia pueda compadecerse y poder compartir ese dolor y obra, Señor, en cada uno de ellos y bendícelos. También te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, ellos han seguido, Señor, delante tuyo, en el cual han confesado que tú eres Señor y Rey de ellos. Y guía, Señor, a cada uno de ellos y sus vidas. Y también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos han cumplido sus promesas que han hecho delante tuyo cada mes. Y ayuda, Señor, de que esa bendición pueda abundar en cada uno de ellos. Y Padre Dios, también te queremos pedir por los miembros que han dado la ofrenda de agradecimiento, que han dado gracias delante tuyo por tu gran bendición y por quien eres tú. Ayuda, Señor, que tú les permita gracia sobre gracia. Y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado el día de hoy y las personas que han ofrendado desde lejos, y bendícelos a ellos. Y ayuda, Señor, que cualquier lugar en el cual ellos estén, tú los puedas guardar a cada uno de ellos y puedan experimentar tu gracia. Y sabemos de que tú estás siempre con nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 믿음으로 예물 드리는 Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han dado la ofrenda a través de la fe, y que esa bendición pueda estar en ustedes y en todas sus vidas. 내가 겪는 시련이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네. 내 앞에 바다가 달라지지 않으면 주가 나로 바다 위롭게 하리. 나는 믿네. 주의 능력으로 내 삶 새롭게 되리. 나는 믿네. 주의 능력으로 강대히 나가리라. 주와 함께 싸워 승리하리라. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 내가 겪는 시련이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네. 내 앞에 바다가 달라지지 않으면 주가 나로 바다 위롭게 하리. 나는 믿네. 주의 능력으로 내 삶 새롭게
우리에게 주신 하나님의 말씀은 El título de la palabra del día de hoy es Cristo la propiciación. Romanos 3, 23 hasta 25. Vamos a leer todos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como preposición por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니. Amén. En esta hora oremos todos juntos por el obispo que llevará la palabra para que tenga la inspiración y la salud y que todos nosotros tengamos ese corazón humilde y esa tierra en el cual pueda recibir esa palabra. Vamos a orar todos juntos. 말씀을 허락하심을 감사합니다. 교회에 주시는 말씀을 감독님을 통하여 대언케 하셨사오니 그 말씀을 증거되게 하여 주시었고 하나도 땅에 떨어지지 아니하며 온전히 각각의 성도의 심령에 임할 수 있도록 도와주셔서 이끄시고 함께 하시는 주의 말씀을 우리는 따라가며 듣기 원하오니 우리의 심령도 겸손하게 하여 주셔서 말씀을 증거하실 때 성령의 역사하심이 충만하기 원합니다. 하나님의 말씀이 담대히 증거되어지게 하여 주시고 하나도 가감없이 우리에게 찔림처럼 다가오게 하사 우리에게 주신 은혜를, 우리에게 주신 사랑을 온전히 되새기며 우리가 얼마나 타락하며 얼마나 연약한 자인지를 회복하며 회개하는 우리 모든 심령 될 수 있도록 도와주셔서 이를 위하여 방해받지 않게 하노니 주께서 도와주십소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en este día santo anhelamos con todo nuestro corazón recibir tu palabra. Pon tu palabra en tu siervo y concédele tu plena autoridad para que al proclamar esta palabra, este sea un momento en que tu verdad se anuncie con todo el poder espiritual que viene de ti. Bendice los oídos de todos los que escuchan esta palabra y obra también en el corazón de ellos. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos salvó y esa gracia es algo muy precioso para nosotros. Y lo más importante de ella es que podemos verlo desde el lado de la expiación. Cuando Dios nos salvó, lo que hizo fue expiarnos. Sin embargo, la sola palabra expiación no basta para comprender de verdad esa gracia que nos ha derramado. Para poder expiarnos, Dios tenía que hacerlo por un medio justo y conforme a la justicia, que no levantara ni una sola de las leyes de su tribunal, ni su justicia, ni su rectitud. Y para hacer esto, a Él le costó un sacrificio muy duro. Y entraremos rápidamente en los versículos que hoy hemos leído para examinar estas cosas. Y si seguimos lo que hemos visto la semana pasada, la primera parte que hoy trataremos es sobre ese gran cambio, algo que ya habíamos empezado la semana pasada y ahora vamos a conectar con lo que hemos visto con el día de hoy. Y en este mundo no hay dos personas iguales, nadie es idéntica a la otra. Una persona puede ser un poco mejor que la otra o un poco peor, pues en lo moral, o incluso en sus distintas capacidades o pues en las muchas funciones que se cumplen dentro de la sociedad. Todos somos diferentes.
Sin embargo, cuando se trata de la gloria de Dios, es decir, cuando se guarda el honor de Dios, todos los seres humanos somos iguales. Y entonces, ¿en qué sentido todos somos iguales? En el hecho de que todos nosotros nos hemos desviado mucho de lo que Dios quiere. Incluso en que todos estamos por debajo del nivel de carácter que Dios espera que tengamos. Y si miramos desde el honor que se debe dar a Dios y la forma en que vive el ser humano, podemos ver que el resultado de esto es muy dañino y queda muy lejos de ese nivel. Y en ese sentido decimos que todos los seres humanos son iguales, o dicho de otra manera, como pecadores, al final todos somos iguales. Por eso, si vemos la expresión que hoy vimos en la palabra de hoy, en el versículo 23, dice, están destituidos, describe a alguien que queda muy por debajo de los demás, en el último lugar. Y es como decir, en cuanto a la gloria de Dios, el ser humano está en lo más bajo, en el último lugar. ¿Por qué? Porque no saben más que rebajar el honor de Dios. Es alguien que lo avergüenza. Y cuando Dios creó al ser humano, tenía un propósito y un plan muy concretos para ellos. Por eso le dio su propia imagen para que se parecieran a Él, lo cual es un privilegio enorme. Pero con el tiempo quedó al descubierto que el ser humano resultó muy distinto de lo que Dios esperaba al darles ese privilegio. No solo se quedaron por debajo de eso, sino que además eran aquellos que dañaban su gloria. Y no pueden glorificar a Dios, y además su propia condición está en un nivel espiritual y moralmente en el cual Dios no puede tolerar. Y si ahora, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Compartimos esto. Aunque todos por igual son pecadores, solo el que cree recibe la salvación. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Y uno puede ser salvo solo por medio de esa fe. Únicamente, sola con esa condición es que el hombre puede recibir la salvación. Y todos, y no hay ninguna otra condición que pueda influir con esto. Todos los seres humanos están manchados del pecado, pero los que están en Jesucristo, es decir, los que confían en Jesucristo, todos son tenidos por justo por igual. Y dice que aquí nadie recibe una justicia mayor ni menor que otro. Todos reciben por igual la rectitud perfecta de Dios y son aceptados por Dios. Y por más malvado que sea esa persona, es igual, porque al final y al cabo todos pecadores quedan destituidos de la gloria de Dios. Y así, en ese instante, se otorga esa oportunidad que da ese gran giro y en este universo, en este lugar en el cual llamamos tierra, a partir de ese momento, entramos en ese ambiente completamente nuevo. Desde ese instante, los seres humanos comenzaron a caminar en una nueva era, la era en que Dios los justifica. Y Dios concede a ciertas personas el ser justificadas. Y dicho de otra manera, justificación o ser justificado significa que Dios declara justa
a una persona. La justificación es una proclamación oficial de Dios. ¿Y qué es lo que proclama? Reconoce de manera oficial que una persona es justa. O sea, en otras palabras, que no tiene pecado. ¿Y con qué fundamento se puede afirmar que no tiene pecado? Que cumple todo lo que la ley exige. Pero entonces, la ley no puede salvar a nadie, no tiene esa función, pero puede distinguir si una persona es pecadora o no. Como la ley también es ley y según si uno la guarda o la quebranta, muestra si esa persona es pecador o no. En otras palabras, así que la proclamación de Dios es esta: estas personas no son pecadoras, ya no hay por qué pedirles cuentas del pecado, porque ya no queda nada que condenar. Es una declaración oficial diciéndolos inocente, justo. Y esta justificación es una declaración legal. Y es algo que debe resolverse en un nivel tribunal. Es decir, es un acto jurídico sumamente oficial con plena validez. ¿Y qué ocurre cuando una persona es justificada? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Esa persona adquiere una condición legal completamente nueva respecto a su justicia y a su pecado y cambia por completo su antigua posición de pecadora y pasa a ser una persona sin pecado. Y cuando Dios declara justa a una persona, es decir, cuando la justifica, le imputa en ese momento la rectitud perfecta de Cristo. Ese estándar de Dios que Dios posee ha sido imputada a esa persona. ¿Y saben qué significa la imputación? Es atribuir algo a alguien, ponerlo a su cuenta. Y sobre la base de este hecho, era de Dios, pero ahora es de aquella persona. Entonces, a través de este fundamento, Dios declara a esa persona justa. Y de pronto esa persona de repente ha recibido la rectitud de Dios y dice, mira, no hay rectitud en esa persona. Y declara Dios con un fundamento exacto a esa persona. Y entonces esa persona, cuando es justificada, esa persona que era pues pecadora sin excepción y a quien tantas cosas hubieran pues oprimido a esa persona, pero esa persona ahora queda completamente libre de esas cosas. Y entonces vivía atado al pecado y como pues había sido completo y como tenía a causa del pecado era completamente arraigada por sus puntos débiles y bien atormentado por eso y cometía todo tipo de maldades porque por esas debilidades siempre lo hostigaba de muchas maneras. Y no solo estaba condenado, sino que era alguien que iba al infierno y incluso era usada cada vez más como instrumento del mal y sufría sin descansar. Pero esa persona de todas esas cosas ha sido libre completamente. ¿Cuándo? Cuando es justificada. El instante en el que se pronuncia esa justificación es justamente el instante en que ocurre la salvación. Y si han entendido, digan amén.
Pero, queridos hermanos, hay aquí algo que debemos prestar mucha atención. Cuando Dios justifica a alguien, ¿será que de verdad esa persona cambia, su carácter cambia por completo y se vuelve justa? Claro que no. Ser justificado no hace que la persona de ayer cambie al instante de hoy y también no significa que en ese momento pues cambia por completo, sino que es la misma persona y tiene ese también pues tiene esa maldad todavía, y tampoco no es que por ser proclamado y ha sido justificada, no es que cambie de golpe el carácter de esa persona, sino que esa persona ha sido declarada justa y esa persona pues ahora legalmente es reconocida como justa y así se proclama como su inocencia. Y ese reconocimiento de ser inocente no es algo ilegal, sino que se proclama de una manera totalmente legítima, con autoridad, con rigor y con una verdadera justicia, tal como la justicia lo exige. Y esto no es algo que ocurre a escondidas y de una forma ilegal en la oscuridad, sino que esto se le fue dado a esa persona gratuitamente y de una manera abierta, de una manera gratuita. Y acá la palabra gratuita significa, si vemos en el texto original, un regalo que se da sin costo. ¿Y qué significa gratuitamente? Ustedes es algo que ya saben, es algo que uno da gratis. Uno lo recibe gratis. Y cuando Dios concede el beneficio de declararlo justo al que cree, ese beneficio es algo como es un regalo, es algo que Él da gratis y no lo da porque la persona, pues de verdad en esa persona tenga, esa persona es mucho mejor, realmente es justa, ni porque tenga algo bueno o pues uno pueda llegar a pensar, bueno, en esa persona hay algo bueno que se puede rescatar. La verdad no es así, sino que es una persona que no tiene ningún mérito para poder recibir eso. Por eso es algo gratis. Y por eso esa persona lo recibe como un don sin costo, gratis, sin merecerlo, sin ser digno, lo recibe. Lo recibe gratuitamente. Y no se le reconoce mérito alguno a esa persona, ni encuentra un valor en esa persona, y no es por eso que le da esto, sino que esta justificación es algo que Dios mismo consigue y se la entrega a esa persona, gratis, por gracia. Por eso, para dejar aún más claro la palabra gratuitamente, si podemos ver que en el texto, en el versículo de hoy, coloca también la palabra por gracia. Y si miramos con atención, estas dos palabras significan lo mismo, pero es una repetición. Y está diciendo que es un regalo que Dios da totalmente gratis y que además es gracia, porque proviene de la gracia de Dios. Entonces la expresión por la gracia de Dios ya en esto nos dice todo. Y si miramos con atención a esta palabra gracia, pero entonces si vemos en el mundo griego en la antigüedad la palabra gracia, y si vemos en el sentido bíblico y teológico, se usa cuando una persona en el que ha caído en una dificultad muy grande y cuando no hay nadie que lo ayude o incluso pues va a morir inmediatamente y entonces va rápidamente a esa persona y pues lo rescata. A esto es lo que le dice gracia. Y era usado de esa magnitud.
y está usando, pues en ese momento en el cual tiene que rescatar a una persona que ya no tiene salida, que está en la desesperación, y no se usa así a la ligera esa palabra gracia. Y si vemos en la cultura griega, en la judía, esa palabra gracia solo se usaba para cuando hablaba sobre la gracia de Dios, y se usaba de otra manera, era solamente algo simbólico o una figura pues de exageración. Y hoy en día nosotros también usamos mucho la palabra gracia, pero no estoy diciendo ahora acá que nosotros no deberíamos usar esa palabra gracia, sino que es todo lo contrario. Usamos esa palabra para poder expresar nuestra humildad y agradecimiento a lo que recibimos. Por eso decimos gracias a nuestros maestros, a nuestro pastor o también a nuestros padres o al jefe o incluso a nuestro obispo. Pero entonces esta palabra gracia es algo simbólico, pero no es una verdadera gracia como viene de esa palabra original. Y entonces, entre quienes uno puede darse uno al otro, esto no se le puede decir gracia, sino solo cuando uno está en el punto de morir y si el otro no entrega su vida para salvarme, pues esto no sería gracia. Pero entonces yo deseo que todos nosotros sigamos usando la palabra gracia porque esto nos hace recordar a Dios e incluso expresa pues lo bueno y la misericordia. Por eso usar esa palabra en sí y por el usarla en nuestra sociedad, en nuestra pues vida diaria, no es algo malo, sino que al contrario es algo bueno. Y de este modo, Dios nos redime. Y esta palabra redención significa pues rescatar a alguien pagando un precio. Hay que rescatar algo. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Cuál es la manera? Pagando un precio, un rescate para salvarlo. Y si vemos en hebreo, la palabra redención se expresa en dos diferentes verbos, que es pada, y es simplemente pues rescatar pagando un precio, algo pues que miraremos más adelante. Pero también está compuesto por Gaal, que es la redención que nace de un deber familiar y el concepto, como el concepto de Goel, y es que el pariente obliga, pues ese pariente obligado va y rescata a los suyos. Y el Goel, pues aparece en nuestra Biblia como el vengador de la sangre o el pariente redentor o el redentor. Y sus deberes son tres, y es vengar la sangre del familiar, incluso la sangre de que injustamente fue asesinado, o incluso pues recuperar la tierra familiar que ha sido perdida, o pues acá pues pagar el rescate del pues pariente vendido por esclavo para ponerlo en libertad. Por eso así tiene ese significado de pagar el precio para liberar a su familia. O sea, tiene estos dos significados. Y entonces, ¿qué significa esa palabra redención? Como ya les había dicho, es rescatar a alguien pagando un precio. ¿Y en qué caso se usa? Por ejemplo, en un prisionero y alguien que es capturado en una guerra o por alguna circunstancia similar, se le paga un rescate a su captor y se le libra. Y otro ejemplo clásico que es el de esclavo, que se compra a ese esclavo de su amo pagándole el precio para que así pagara el precio, el valor de ese esclavo. Pero aquí hay un detalle muy importante, que es que después de pagar el precio de ese esclavo, no es que lo suelte diciendo, bueno, tú ya vete, tú eres libre, sino que se convierte el esclavo de uno y ahora entonces amará ahora se convierte en el esclavo de ese amo lleno de amor y pues lo compra no para soltarlo, sino lo compra para que sea mío, para que así yo pueda amarlo
perdonarlo y voy a tener misericordia con él y bendecirlo. Incluso si vemos en las películas que aparecen el secuestrador que dice, ay, si ustedes pues, si no, pues pagan el dinero, entonces pues dejaré a la persona. Y obviamente si vemos en las películas de Estados Unidos, los llaman como ransom, que es el rescate. O sea, pagar dinero para que el secuestrado pueda librar pues a esa persona. Y esa es la idea que tienen, que es dar pues el dinero para que así pueda quedar libre. Y en la Biblia hay un ejemplo justamente que es este, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Y esta redención, acá esta palabra consiste en que paga un precio y nos limpia de lo impuro y nos hace suyos para que ahora podamos hacer la obra del Señor. Ahora podemos servir a nuestro nuevo Señor lleno de amor y misericordia. Y también dice, fuimos rescatados. Y acá esta palabra rescatado significa que es quitar el pecado en nuestro lugar. Es que otros nos pues sustituya y nos limpie, que alguien viene, toma nuestro pecado en cambio de nosotros y nos limpia. Y no es algo pues que se habla de lo material, sino que es algo que se hace con la sangre de Cristo. Y también en la Biblia usa otras palabras con el mismo significado. Por ejemplo, como la palabra agorazo, que es comprar en el mercado, pues en el mercado de esclavos. E incluso la palabra es agorazo, que es comprar para sacar de ese mercado. Y coincide con la palabra que les acabo, con la explicación que acabamos de ver. Y si vemos esa palabra acá en 1 Corintios, ¿qué es lo que dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y es porque Él te compró y te hizo suyo, y ahora tú eres propiedad de Dios. Así que dale gloria. Y también habla pues de esos falsos maestros que negaban a Dios, que negaban al Señor que los compró. Y dice, estos falsos maestros, los pues herejes que traicionan y niegan al Señor que los compró y traen sobre sí mismo la destrucción. Y el Señor los compró y los salvó, y aún así se atreven a tanto. Y dice también, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y si vemos, y la ley al mirarnos a nosotros y nos dicta esa sentencia, entonces tú condenado mereces el castigo, pero el Señor nos rescató. Nos redimió, y como subiendo al madero, o sea, subiendo a la cruz. Y también dice, ¿para qué remediarse a los que están bajo la ley, a fin de que se pues recibieran la adopción de hijos? Y entonces nosotros que estamos bajo la ley, estamos en una situación muy grave, en esa situación en la cual no podíamos nosotros mostrar más que ser pecadores, pero Él nos compra y nos saca pues y nos rescata. Pero esto no es el fin, no es que nos haya sacado de eso y a fin de todo, sino que pues nos toma a nosotros como sus propios hijos, de modo que una vez ya redimidos, la identidad y el destino de nosotros queda completamente diferente. Y así para que una vez que nos suelte, no es para que luego pues otro nos vaya a tomar, sino que dice que son sus hijos. Y así significa que Dios, por los pecados, por esos pecadores que han estado en la desesperación, entrega a su Hijo unigénito para que pueda pagar el precio del rescate, y así los rescata y los adopta como sus propios hijos. Pero hay algo que verdaderamente no debemos olvidar, que este regalo de gracia se debe pagar un precio muy alto. Y Dios le costó pues un gran precio para que pueda pagar esto. Y hace que Dios entregue a su Hijo más amado para que muriera pues y sufriera en la cruz. Y para que así tuviera que pasar por muchos dolores y esas angustias. Y así de esta misma manera Dios tuvo que abandonarlo
Y así tuvo que presenciar sin intervenir cómo Él tuvo que morir en esa cruz. Y es un acontecimiento único que solamente ocurre una vez, que Dios no volverá a realizar. Y es ese sacrificio que solamente ocurrirá una vez desde antes de la eternidad hasta toda la eternidad y que no se repetirá en este universo. ¿Para qué? Para producir esa gracia. Y pues el resultado de esa gracia es que el creyente, o sea, el que cree en el Señor Jesucristo, termina descubriendo que ya no queda ni una deuda por pagar. O sea, ya no tiene ninguna deuda que debe de pagar. O sea, ese pecado que era tan enorme y ese castigo que debía recibir, o sea, esa deuda ha quedado completamente pagada. ¿Y por qué es esto? Porque esa persona confió en Jesús y dependió en Él. Y dice que Dios puso a Jesús como propiciación. Y en esta palabra dice que Dios lo puso como propiciación. ¿Y de qué manera lo puso? ¿Y será que lo presentó diciendo, ay, miren, este es mi hijo? Ay, miren cuán grande es Él, qué justo es, qué admirable es mi hijo. Claro que no, sino que expuso a su amado hijo en el público, pero lo presentó como alguien que debe morir derramando su sangre, que muere de una forma lastimosa, que verdaderamente de una manera miserable. Y por eso dice, acá es el significado de la palabra poner, o sea, que puso, que es manifestar abiertamente. La palabra viene de su significado original, que es poner adelante, y así gramáticamente pasó al significado de manifestar abiertamente, o sea, de poner. Y eso es lo que está diciendo, que Dios al realizar esa redención no es algo que ocurrió en un lugar escondido y tampoco no es que lo hizo en una montaña escondida o tampoco que solamente llamó a algunas personas y pues a unas personas especiales en un tiempo especial y un lugar secreto. Y no es que les haya proclamado diciendo, ay, yo lo hice a todos ustedes. No dijo es algo así, sino que lo hizo algo abierto para que el mundo entero pudiera verlo desplegado delante de los ojos de Roma, ante su mirada y incluso delante de todas las personas para que todo lo pudiera ver. Para que así pues lo realizó en el monte de Calvario. Y Dios entregó a su Hijo como propiciación. Y lo hizo de modo para que todo el mundo entero pudiera mirarlo. Y quiso que todos supieran que aquel a quien entregó ese sacrificio de expiación que salvará a los creyentes de todo el mundo. Para que pudieran conocer de que Él es el sacrificio de expiación. Y como el ser humano no puede justificarse a sí mismo con sus propias fuerzas, Dios inevitablemente ofreció a su Hijo en sacrificio y por medio de esto Dios da la gracia capaz de rescatar al ser humano pecador. Aleluya. Y entonces, ¿qué significa propiciación? Y Dios ofreció a Jesús como propiciación y por eso nosotros fuimos redimidos. La propiciación tiene el significado de ser misericordioso, mostrar favor, es decir, ablandar el corazón de alguien para reconciliarse. Y el sentido de esta palabra, que hoy aparece como sustantivo, es aplacar. Y eso se entiende fácilmente si lo miramos desde lo religioso. Y si vemos en las religiones comunes, en la antigüedad, incluso que se comienza desde la antigüedad hasta el día de hoy, podemos ver que el ser humano le ofrece a algún dios un sacrificio, una ofrenda para aplacarlo.
Y dice, por favor, no te enojes, no derrames tu ira sobre nosotros. Y para que el Dios no se enoje y no envíe esa calamidad o un castigo, se le ofrece un sacrificio y así de esta manera calma la ira de ese Dios. Y así de esta manera aplaca pues al Dios, suaviza su enojo. A esto se le refiere la propiciación. Y tiene, usa esa palabra que tiene ese concepto de aplacar. Entonces nos podíamos preguntar, ¿entonces Dios también es así? Claro que sí. Esta propiciación, es decir, el hecho de ofrecer dentro del modo de la redención que Dios usó, en ese aspecto que parece que es lo mismo que hace en las otras religiones, que es buscar, satisfacer y calmar la ira de Dios. Pero, entonces, ¿ustedes saben qué es lo que explica el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, en la Iglesia de Cristo, ¿qué se dice de la propiciación? Es aplacar al Dios, pero la pregunta es, ¿quién es el que aplaca? Y la respuesta es que no es el ser humano, sino Dios mismo. Y lo que, desde un principio, el ser humano debería ofrecer algo a Dios para calmar su ira, pero termina siendo Dios mismo el que hace esto. Y el problema está aquí. El ser humano es totalmente incapaz de satisfacer la justicia de Dios. Es decir, es incapaz de atender la exigencia de la justicia de una manera, del pie y letra, que no, sin quebrantar la ley e incluso de preservarla intactamente, de preservar toda la rectitud de la justicia y de obedecerla. O sea, la justicia le dice al ser humano, tú eres castigado, eres condenado. Entonces el ser humano, para poder cumplir esto, tiene que morir. Para satisfacer la justicia, tiene que morir. Para poder cumplir las exigencias de la ley, tiene que morir como castigo. No hay remedio para esto. Para que el ser humano pueda ser rescatado, entonces él no debe tener pecado ni culpa. Pero el ser humano está así, lleno de todo pecado. La verdad no se puede decir, así diciendo, no tiene pecado. Entonces, ¿qué pasaría si ese tribunal declara que ese, pecador, que tiene pecado, lo declara como no pecador? Entonces, será un tribunal ilegal. Entonces, declarar que no tiene pecado, ese pecador en sí, obviamente no tendrá pecado, pero entonces, incluso al tener la culpa, pero el problema más grande es que ese tribunal en sí está mal. Y mientras la persona tenga pecado, jamás se puede declarar que no tiene pecado, y mucho menos esto podrá ocurrirse en ese tribunal de Dios que es justo y recto. Y entonces, aquí el punto es este: el ser humano, para poder cumplir la exigencia del tribunal, tendría que ser ejecutado, pero no tiene ninguna manera por su propia fuerza para poder cumplir la exigencia de la justicia. Pero Dios mismo, Él vino hacia adelante y Él obró para poder satisfacer su propia justicia. Y es decir, si el ser humano quisiera obedecer la justicia como se debe, y para satisfacerla tendría que morir como ese castigo. Y así la justicia diría, listo, entonces ya terminé mi tarea, y así se cumple la justicia. Pero Dios ha traído otro camino. ¿Y por qué? Porque si Él no interviene, si Él no ayuda, el ser humano tendría que cumplir la justicia recibiendo el castigo y siendo arrojado al infierno. Y así, en el único modo para que el ser humano pueda ser salvo del castigo, no es algo que la solución no es algo que viene de Él, sino que es algo que viene de Dios.
Y esa manera es algo que Dios mismo también tiene que ejecutar. Y siendo Dios el que castiga, el juez que dicta la pena, resulta que Él mismo es el que recibe ese castigo. La condenación que Él dicta tuvo que castigarse Él mismo. Y esto lo hizo voluntariamente. Por eso, nuestro Señor Jesús, que vino en carne, que encarnó, se dio a sí mismo en rescate por todos. Se entregó como aquel que muere en lugar de nosotros y se convierte en ese sacrificio. Y de esta manera, Él así aplacó la ira de Dios. ¿Quién? Jesús. Jesús aplacó la ira de Dios mediante su muerte en la cruz y lo calmó. Él tranquilizó esa ira. Y así recibió toda la justicia de Dios, toda la acusación y el cargo, toda la condenación, y lo absorbió todo en sí y lo resolvió. Es decir, recibió el castigo. Por eso Jesús no anuló el pecado del ser humano, ni siquiera le dio la vista gorda. Él jamás dijo que el pecado del hombre ya no existe. Entonces yo como los declaro inocentes porque yo soy hijo de Dios. O sea, claro que Él no levantó la justicia, sino al contrario, Él recibió Él mismo el castigo, pagó por nosotros todo el precio del pecado y nos dejó a nosotros la rectitud para que vivamos. Aleluya. Por lo tanto, el ser humano ya no tiene en sí ese castigo por recibir. Cuando uno mira y entonces mira a sí mismo, ya no hay esa deuda del pecado. El que confía en Dios y se encomienda en Dios, al final, la verdad no tendrá pues esa deuda del pecado. Y así es como el ser humano recibe la salvación. ¿Cómo la recibe? Gratuitamente, todos juntos, gratuitamente, gratis, por gracia, fue obtenida por medio de Dios. Aleluya. Por favor, aplaudamos todos juntos glorificando a Dios. Y cómo es de esta manera, el precio del pecado quedó completamente pagada y la justicia de Dios se guardó por completo sin levantarse, sin sufrir ninguna transgresión. Y la exigencia de la justicia de Dios fue cumplida y satisfecha. Y al ver que todo lo que pues el tribunal de su justicia estaba exigiendo quedó satisfecho y cumplido, entonces esa ira de Dios, pues ustedes saben qué es la ira, ese enojo, esa ira que está hirviendo y está a punto de estallar, quedó completamente aplacada. Como ha pagado el precio del castigo por el pecado, entonces lo que la justicia debía cumplir se realizó plenamente. Aleluya. Y Jesús se entregó a sí mismo y así pagó el rescate y lo pagó ofreciéndose como propiciación y como ese rescate. Y pagó esto con la sangre divina, con la sangre de Dios. Y al decir la sangre de Dios, no estamos hablando de la sangre del Padre, sino la sangre del Hijo, su propia sangre. Y con su muerte, Él quedó pues con ese saldo completo. Y todo, y como Pedro lo describe así, como dice en todos los creyentes que estaban dispersados en Roma, dice, si leemos todos juntos, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no por cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Y dice con la sangre de Cristo. Cuando dice sangre, es fácil imaginarnos la sangre roja que Cristo derramó y pensar, ay, sí, entonces esa sangre, entonces la puedo tocar y tengo el poder. No está hablando de eso, sino que esta sangre, cuando dice sangre, está simbolizando la muerte de Jesús. Y en cambio de decir, pues solamente muerte de Jesús murió, los hombres cultos de la antigüedad y los que verdaderamente tenían ese nivel alto,
de inteligencia, ellos trataron de expresar la muerte de Jesús de una manera simbólica, así por eso se dice derramando la sangre. Entonces la sangre significa la muerte. Y cuando dice Él se entregó y derramó su sangre por nosotros, es lo mismo que decir se entregó a sí mismo y sufrió la muerte. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para conseguir qué? Para darnos a nosotros la vida. Digan amén las personas que tengan la vida espiritual. Digan amén las personas que tienen la vida de Jesús. Digan amén las personas que tengan la vida de Dios. Y Jesús es la propiciación que Dios entregó por nosotros. Y digan amén a las personas que han recibido la gracia dada por medio de esa propiciación. Y también dice que es por medio de la fe. Y dice que creer eso. La sangre que Él derramó expía todos mis pecados y me lava. Y la persona que cree esto, aquel que fue ofrecido como sacrificio, expía mis pecados y me saca del infierno. O sea, es creer esto. Y Dios dispuso este efecto para que pueda llegar a esas personas que tengan esta fe. Pero entonces la semana pasada hablamos de que aquellos que confían completamente en la persona de Jesús y que se unen a Él, entonces se unen a su destino. Y estos son los creyentes. Y lo que estoy diciendo, este concepto no es ampliamente de que solamente eso, sino que estamos hablando de esa fe más amplia en el cual aquellos que verdaderamente creen que Jesús murió en la cruz, a ellos son los que salva. Y ahora miraremos la parte más importante, y es eso. Les pregunto, la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿cuál fue su propósito? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Y quiero que escojan la respuesta. Opción 1, para expiar, es decir, para lavar nuestros pecados. O opción 2, para calmar la ira de Dios. O sea, para poder detener esa ira. Porque murió Cristo primero por la expiación, para limpiar nuestros pecados. Y luego segundo, para detener la ira de Dios. ¿Cuál es la respuesta? ¿Es la primera o la segunda opción? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Tercero? Parece que alguien ya ven que la línea del 1 y el 2 es difusa. Entonces la respuesta correcta es esto. Son las dos. Las dos son correctas. Pero lo que se ve por fuera es la expiación, mientras que la verdadera luz que late por dentro, la ardiente pasión y la verdad y el sacrificio de Dios es precisamente detener la ira. Y Romanos nos explica con el segundo concepto, y nuestra iglesia del Nuevo Testamento recibe esta verdad que Dios nos dio a conocer por medio de la inspiración del apóstol Pablo, que Dios hace la expiación, pero la hizo recibiendo Él toda la ira para aplacarla. Y la palabra original que traducimos como propiciación es hilasterion, pero esa misma palabra es también usada dentro del lugar santísimo en el propiciatorio que es la cubierta que cubre el arca del pacto, y también se puede llamar el asiento de la misericordia o el de la gracia, que aunque no se sale en la versión en español, en el texto original tiene ese significado, que también es ese asiento de gracia o el asiento de misericordia, o sea, el asiento, el trono.
Y esto, que se haya usado esa palabra también, es una manera en la cual puede también explicar bien y explica bien pues el sacrificio que se usaba en la fe del Antiguo Testamento. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año y solo podía entrar en el día de la expiación, y era para poder presentar ese sacrificio para poder lavar el pecado del pueblo y los pecados de él. Por eso mataban a un animal y rociaban la sangre para poder perdonar sus propios pecados y el del pueblo. Y así entonces entraban al lugar santísimo y así pues rociaban la sangre, y al ver esa sangre era como un testimonio diciendo el castigo ha sido pagado. Y el núcleo, o sea, el centro de ese sacrificio era la expiación. Y el sacrificio del Antiguo Testamento se hacía para expiar, para lavar el pecado. Entonces, pero ¿será que verdaderamente ese sacrificio del Antiguo Testamento lavaba los pecados? No fue así, sino no pagó ni un solo pecado, y ni siquiera entregó la paga de ese pecado. O sea que no cumplió, no pudo satisfacer la justicia. Y el sacrificio del Antiguo Testamento solo se ofrecía esperando y anticipando y con la mirada, con el verdadero sacrificio que un día vendría, que es ese sacrificio auténtico y eficaz, que es el cuerpo de Cristo, que sería esa ofrenda que podrían entregar. Y era como esa ofrenda en el cual, que simbolizaba esto. Y por eso, entonces, en ese tiempo, la verdad, ellos tenían todavía pendiente la solución que tenían que era cumplir con esa justicia. Pero entonces, lo que ellos hacían, ese sacrificio del Antiguo Testamento tenía esa limitación de que ellos, la verdad, no podían lavar ninguno de estos pecados, sino que solamente estaban aplazando esto al sacrificio verdadero que vendría más adelante, y teniendo esa esperanza de solamente de aquel que vendría, acumulando ese castigo uno por uno. Y por eso entonces esa ira, la verdad, que venía en ese futuro, la verdad, era algo que ellos no podían parar. Y esa ira ardiente, sino que esa ira, pues la verdad, que algún día estallaría, la verdad, ellos no podían encontrar la solución. Entonces, ¿cuál es el concepto de la propiciación? Y es algo que podemos confundirnos, pero debemos tener en claro, es esto. Lo primero es la expiación, que conserva bien el sentido del estilo del Antiguo Testamento, que la propiciación, que es entregar ese sacrificio a la expiación. Y luego, segundo, también la expiación es cuando Jesús se entregó a sí mismo como propiciación, es para poder aplacar, o sea, tranquilizar la ira de Dios. O sea, tiene estos dos significados, que es pagar el precio del pecado, lavar el pecado, pero también acá hilasterion es también, o sea, el histerion es la procesión en el cual entrega para poder aplacar la ira de Dios. Y la muerte en la cruz y en cierto sentido es para poder cumplir con la justicia de Dios, algo que ciertamente tendrá que cumplirse al estallarse. Pero entonces, a través de su muerte en la cruz, Él cumple esto, Él cumple la exigencia de la ley. En ese lugar donde se exige que se satisfazca ese requisito de la ley, entonces aquel que pudo entregarse como ese sacrificio que pueda satisfacer esto es Jesús. Aleluya. Y Él salva al que cree. Por medio de la fe todos quedan
santos. Queridos hermanos, cuando nosotros creemos en Jesús, solemos decir, ay, expiación, expiación, ay, fui perdonado. Y ciertamente, en cierto modo, suena como si Dios simplemente nos perdona como sí. Pero aquí hay algo que deberíamos añadir y de quedar en claro, es que Dios te perdonó a ti, pero Él tuvo que sufrir. No es simplemente una expiación simple. La expiación del Señor es una expiación verdadera en la cual Él borró por completo el pecado por toda la eternidad, ese pecado. Y incluso Él no manchó la justicia de Dios y de esta manera lo realizó de una manera, esa expiación de una manera más grande, de una manera más amplia y hermosa por nosotros, por ustedes y yo, para que ustedes y yo podamos existir en esta realidad el día de hoy y también para que la realidad del mañana podamos soñar de esa realidad del mañana de una manera gratis, por la gracia, gratuitamente entregándose a la muerte. Él sufrió y murió y así nosotros el día de hoy tenemos la paz, la felicidad y la rectitud. Y por ser cristianos, la verdad, no debemos ponernos arrogantes ni creernos superiores, ni siquiera debemos pensar, ay, yo no tengo pecado, sino esa persona no se vuelve justa verdaderamente en ese instante, sino que Dios quiere que nosotros ahora a partir de ese momento seamos justos. Y por eso dice, de ahora en adelante nos redime de la iniquidad y nos purifica. Y nos limpia de la iniquidad para que así nosotros seamos comprados y ahora seamos su pueblo y nos dediquemos para hacer el bien. Queridos hermanos, espero que ahora adelante nosotros podamos cambiar y así nosotros no seamos arrogantes, sino demos gracias a Dios por la obra de la expiación que Él ha hecho a nosotros. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora. Y en esta hora de confesar, Padre Dios, te damos gracias porque tú, por tu sacrificio que nos has dado. Y Padre Dios, la verdad te damos gracias y te pedimos perdón por todo ese sacrificio que has hecho. Nos duele y te alabamos. Y ayúdanos, Señor, a apreciar y a valorar tu sacrificio y recordar tu preciosa sangre. Vamos a orar todos juntos. 주여, 우리 하나님의 베푸신 큰 은혜 이루 말할 수 없습니다. 갚을 수 없는 그 은혜, 정말로 우리가 어떻게 정말 교만으로 도저히 우리를 나설 수 없는, 정말 표현할 수 없는 너무나 크신 은혜입니다. 사랑입니다. 정말 그 인자하심입니다. 우리를 정말 용납하여 주시옵소서. 자, 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, esa gracia que ustedes han obtenido, esa salvación que han recibido y esa redención que ustedes han recibido y esa vida, ¿qué podemos decir de estas cosas? Y ustedes ya podrán pues confesar y dar la respuesta. Y ahora vamos a alabar todos juntos y vamos a confesar la gracia que hemos recibido. 주의 보좌로 주의 보좌로 나아갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가, 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아니, 오직 예수님의 보혈로
자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나아갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 주의 보좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 부으신 주의 그 사랑 그것을 믿으며 가네. 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다. 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수님의 보혈로 자격 없는 내 힘이 아니 오직 예수 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈 완전하신 힘입어 나갑니다. 십자가의 보혈
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, 하나님 아버지 el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo 예배드린 sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los virianos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 받으신 우리 하나님 앞에 뜨거운 감사의 박수 올립시다. Y demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.